a presentar este libro, El Sindicato de los Reencarnados. Ana Dura Gómez, que es una escritora de aquí, de la Terreta, de Novelda. Escritora ya, bueno, este es su segundo libro, aparte de que tiene publicados libros infantiles, que también son una cosa buena de ver. Escritora, como digo, de Novelda, abogada, curiosamente, periodista, máster en periodismo digital, madre, que también tiene lo suyo, y entonces, bueno, un montón de cosas que ahora, afortunadamente, las mujeres pues han descubierto que se pueden hacer muchas cosas y además bien. Es verdad que ya desde el principio yo conocí a Ana Dura por su primera, llamémosla novela, Casablanca sin Boar, que ya nos hizo ver que una voz diferente estábamos conociendo, ¿no? Que era una cosa que se sale un poco de lo que estamos acostumbrados a leer, pero para bien. Entonces yo creo que solamente por eso ya merece la pena leerla y merece la pena pararse a pensar en por qué escribir este tipo de libros. Pero antes de ir al tema, yo quiero que nos cuentes cómo de abogada nos vamos al periodismo y del periodismo a las letras. Bueno, porque realmente yo soy una renegada del derecho, nunca quise ejercer ni nada por el estilo. Simplemente a los 18 años tienes que tomar una decisión y yo tomé la decisión, pues prácticamente que tomaron mis padres por mí, de hecho, pues bueno, vamos a hacer derecho. Y estudié derecho y como tampoco estaba la carrera de periodismo por entonces instalada en Alicante, pues me fui al derecho pues como quien tiene que hacer algo y con su vida durante un tiempo y yo elegí esa carrera que no tiene nada que ver conmigo y por eso después me fui con un máster de periodismo, pues por lo menos a hilar artículos de todo tipo. ¿Tú de siempre sabías que lo tuyo era la pluma? Sí, yo tengo un diario que lo empecé con 7 años, la primera página que pone datos personales, la típica ficha, edad, cómo eres, cuerpo, cara no sé qué, cara rechoncha, no sé qué, gustos, aficiones, ¿qué quieres ser de mayor? Ponía pintora, escritora, pianista y ecologista, o sea que ya estaba ahí, artista, en el saco, estaba en el saco. Y veo que bueno, hay dos partes de ti, curiosamente. Digo curiosamente porque se me hace como muy particular escribir para niños, escribir para adultos. ¿Realmente qué es más difícil o qué es lo que tú prefieres o lo que te aporta más? A ver, yo creo que son campos diferentes y cada uno pues te da una cosa. Cuando me quiero divertir mucho, para mí la literatura infantil es un parque de atracciones. Yo cojo literatura infantil y es que me lo paso en grande. Ahí puedo hacer de todo, me puedo inventar 100.000 cosas, ponerme divertida, jocosilla y creo que los niños te lo permiten. Y la narrativa adulta, pues cuando quieres tener pensamientos más elevados, pues ahí es cuando tienes que tirarte por este campo, por este género. O sea que cada uno pues, complementa pues, una necesidad que tienes en un determinado momento. Yo cuando quiero diversión, literatura infantil. Y cuando no tengo mucho tiempo, porque también es cierto que la literatura infantil no requiere mucha concentración, no se va a recaudar concentración. Y la literatura pues, adulta, pues sí que tienes que colocarte prácticamente en cuerpo y alma y dedicarle el 100% de tu cerebro. Y eso, pues... ¿Qué dejas a un lado cuando escribes? ¿Qué dejo a un lado? ¿A qué renuncias? Porque en cuestión de tiempo, concentración, uno necesita estar solo para escribir, o por lo menos eso es lo que nos hacen ver los autores. Sí, estar solo. En la casa no tiene que haber prácticamente nadie, por lo menos con la narrativa adulta. Con la infantil sí que admito que hay por ahí Dani rondando, pero con adultas sí que tengo que estar yo sola. ¿Los pequeños te ayudan a imaginar ese mundo infantil? No, sí, a veces sí, hablando con ellos, teniendo conversaciones, de repente, pues, oye, ¿y qué les parece? Oh, pues mira, podemos escribir una historia con esto, que se ríen conmigo, me dicen, la idea es mía. Eso me lo han dicho alguna vez, la idea es mía. Y yo, bueno, vale, te pondré. Te pondré. Les tienes que poner por lo menos el agradecimiento. Digo, bueno, de acuerdo, pero esa idea es una cosa muy básica, que a partir de ahí tengo que sacar muchísimo más. Nada. El que te lee, y ya nos iremos centrando un poco en temas de tus libros y tal, el que te lee tiene en cuenta que hay una visión distópica de la vida en tus palabras, ¿no? En tus escritos. Quizá tiene algo que ver eso también con la infancia, porque la infancia es un tanto surrealista, ¿no? El mundo infantil, por lo menos lo que se ve desde fuera, ¿no? Sí, la verdad es que pues, es crear un mundo alternativo, diferente al que vives, entonces el mundo infantil es eso, ¿no? Crear pues, algo diferente a lo que no estás acostumbrado.
Y la narrativa adulta, aunque yo escribo narrativa adulta pensando en adultos con pensamientos complejos, también les doy un mundo alternativo que no tiene nada que ver con la realidad. El Sindicato de los Reencarnados es tu segunda novela, la primera, Casablanca sin Boar, que ya nos enseñó el mundo, la distopía que tú eras capaz de crear. Yo he visto similitudes en ambas en el sentido de algunos temas, por ejemplo, la importancia que tiene la creación o el reclamo de la autenticidad en la creación, ¿no? Cuando un creador quiere, digamos, quedarse con su obra y no la quiere perder. En cierto modo, todo lo que rodea este libro va un poco en esa línea, ¿no? Sí. Ya estamos con el título, El Sindicato de los Reencarnados, y hablamos de reencarnación, hablamos de karma. ¿De qué hablamos? Hablamos de un tipo muy, muy complejo, ¿no? Porque, a ver, la sinopsis es, empezamos con la vida de Mario Duarte, que es un pintor de reconocido prestigio, que se da cuenta en los últimos años de su vida, como ya sabrás, que se va a reencarnar. Y como que no soporta que toda su obra y todo el esfuerzo que ha puesto en ese trabajo, pues caiga en saco roto y sirve para que otros se hagan ricos a su costa, como le pasó en su día a Bangkok. Y a partir de ahí, pues él crea una fundación, una escuela para buscar a su posible reencarnación y darle todo lo que él creó y que tenga pues esa posibilidad de empezar con una nueva vida, pues con todo el reconocimiento y el trabajo que ya hizo él en su anterior vida. Y bueno, él muere y salen dos posibles candidatos a la nueva vida de Mario Duarte y ahí empieza pues un poco la historia, ¿no? Porque tenemos a un cantante de éxito y a un agente de seguros. ¿Quién será Mario Duarte? Pues no lo sabemos. Un poco la clave de este libro precisamente son los personajes tan distintos, que en realidad a través de los personajes estás cogiendo distintos temas muy importantes, sociales incluso. Sí. Porque nos estás hablando, bueno, de un músico que en realidad no está contento con lo que hace, está buscando algo más, o sea, la insatisfacción, el hastío. Sí. Ese es uno de los temas que encontramos en el libro bastante importante. El agente de seguros que le pasa exactamente lo mismo y bueno, y que los dos tienen pues una sorpresa, se llevan una sorpresa en un momento determinado, que se dan cuenta de que igual es que su vida no tendría que ir por ahí porque no era su camino realmente. No era su camino realmente porque está aquí la cuestión de la historia. Hay muchos personajes, como te digo, que son arquetipos. Tenemos el típico jefe que es, de alguna manera, tiene envidia al subalterno o al empleado. Talento, tenemos las mujeres, las amantes pérfidas, tenemos las mujeres interesadas. O sea, hay un montón, hay todo un, ¿cómo te diría? Todo un teatro, ¿no? de personajes que están alrededor de los temas. Y que cada uno de ellos refleja un tema diferente, ¿no? Para mí, una de las cosas importantes de este libro precisamente es eso, ¿no? Los personajes, cada uno de por sí podría ser el protagonista de una novela, realmente. Antes y después, hecha en dos tiempos, o sea, en dos tiempos. Eso me ha llamado mucho la atención. ¿Qué se busca cuando se retrocede en tiempos? Bueno, ¿Es un recurso literario? Se busca pues dar información al lector que de otra manera no podría obtener. Y es como que juega con esa información, ¿no? En esta vida pasada le pasó esto, en esta presente le ha pasado lo otro. Es como un rompecabezas y tienes que ir uniéndolo un poco, a ver qué sentido tiene. Y bueno, y reencarnaciones, y que jugamos con el tema de reencarnaciones, del karma, la venganza, el karma, que es bastante graciosillo, que no me gusta, no se aburre el karma en esta novela. Hay una diferencia entre karma y para ti, o sea, es decir, ¿interpretas que el karma es una cosa diferente a la reencarnación o para ti son dos cosas? No, son cosas diferentes. La reencarnación es, pues eso, un nuevo renacer. Supuestamente alguien se reencarna simplemente porque no ha logrado la perfección espiritual, según el budismo, en la vida y necesita reencarnarse para lograrla. Cada vez lo intenta y cuando por fin lo consigue se convierte en un bodhisattva, se llama, ¿no? Y bueno, los bodhisattvas a veces vuelven a la vida para ayudar a otros a encontrarla. Entonces, y el karma es simplemente lo que has hecho mal, te vuelve tarde o temprano, es como un boomerang. Entonces eso es... ¿Es una preocupación tuya a nivel personal el tema, existe la reencarnación, no existe? Hay una... Yo creo que existe la reencarnación, creo que existe el karma. No sé si existe alguien como Mario Duarte,
porque yo tengo la pregunta al final de si una persona así podría existir, ¿no? Que recuerdo su vida pasada, se dé cuenta de que menos estafa de vida actual tengo cuando la pasada fue la repera. Y bueno. Al final, la novela nos va llevando un poco al inconformismo o al no estar contento con lo que realmente vivimos. Es un tema de la calle, del día a día de todos nosotros, ¿no? Es otro de los temas también que desarrollas. Y junto a eso, he visto también un tema importante en uno de los personajes, por ejemplo, el tema de lo que es la ecología, ¿no? Es una cosa que a título personal te debe de preocupar, porque lo he visto exageradamente, porque una cosa muy importante de este libro y característica tuya que hay que destacar desde el minuto uno es cómo escribes. Bueno, nos meteremos un poco más de lleno, como es esa ironía, ¿no? Que utilizas todo el tiempo, que es súper inteligente, ¿no? A mí me parece verdaderamente, a mí me encanta, ¿no? El autor que es capaz de contarnos una grandísima verdad o un grandísimo problema, pero con una ironía, ¿no? Y eso lo tiene en muchísimos personajes, se ve al día, ¿no? Este, por ejemplo, que nos habla de la ecología, no sé si malentendida o exagerada. No, exagerada. Yo recuerdo cuando una de las lecturas que hice con el sindicato Reencarnados, cuando todavía no tenía editorial, la leía y decía, pero este libro está todo tipo de coña, está así todo. O sea, no sabes realmente lo que has creado hasta que lo lees, ¿no? Yo digo, esto es ironía y sarcasmo detrás de otro. Yo digo, es que no sé cómo ha podido pasar, ¿no? Y la leía y decía, bueno, pues nada, pues es lo que hay. Pero que me habían salido de una manera completamente natural y un ataque constante del protagonista, del narrador hacia el protagonista, y aquel hacia el otro, porque es que el narrador no se casa con ninguno, de todos tiene que decir, de todos se tiene que reír y mofar de alguna manera. Pero eso es, de alguna manera, es sello de la casa. Sí, es tu personalidad. Sí, pero creo que en este por lo que parece, en Casanare sin Hogar tiene ese rollo un poco más melancólico, porque el ambiente... Por distópico, claro, porque era un mundo sin historias y eso era un poco triste, ¿no? Un mundo en el que ya está todo contado. Entonces, pues tenía ese ambientillo más lúgubre. Pero en esta, pues me di cuenta de que el narrador es que era un chistoso, o sea, iba de un chascarrillo a otro. Y bueno, y es lo que me dijeron las chicas Brit, que cuando le dieron el premio, que bueno, que valoraron mucho que el narrador te acompañaba como un amigo que te cogía la mano y te llevaba un poco por todo esto, ¿no? Te iba presentando a los personajes, hacía sus comentarios. Como si hubieras visto una película, realmente. Se burlaba un poquito de él y pasaba a otro. Y el lector pues no se sentía en ningún momento pues mal ni ofendido como, oye, déjame a mí sacar mis conclusiones, ¿no? Sino que decía, ay, pues qué bien. Perdonad, que es que voy a apagar el móvil porque puede ocurrir lo peor. Sí, eso es lo que te digo, ¿no? Que creo que es una característica en ti, desde el minuto uno lo vi, esa ironía. Me gustaría saber si tienes algún referente, porque uno siempre escribe a la manera de alguien, ¿no? No, pero a ver, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que a veces nos dejamos influir por las novelas que estamos leyendo en un determinado momento, sin darnos cuenta. Yo sí que reconozco, y luego lo he pensado, en un momento no me percaté, que yo cuando estaba terminando esta novela, terminando o mediante, yo leí de tirón las 4 novelas de Javier Poncela. Las 4 que tiene, que son de la mayoría. Sí. Entonces yo creo que de alguna manera ese humor de Javier Poncela se me coló por las páginas de manera inconsciente, ¿no? Me empapé de él y lo colé. No sé, me da a mí la impresión, porque yo a veces me preguntan, pero pues, con tanto humor, tanta risilla y tanta tal, y después la gente que me decía, es que me he reído mucho, y yo digo, pues es que no sé qué ha podido pasar, porque yo tanto humor no lo veía en un principio hasta que me puse con la relectura, ¿no? Y luego digo, no sé si siempre es mía o qué, y después cuando se publicó y la gente empezó a leerlo, pues hubo gente que, sí, me la divertida, pero otros me dijeron, es que era uno parar, es que me causaba mucha risa. Es que es la manera de escribir, las situaciones, no solamente las situaciones como las enfocas, sino la manera de expresar las cosas, ¿no? Porque luego tú lo que sí que tienes es un lenguaje, una utilización de metáforas, por ejemplo. El otro día leía, o esta mañana leía la no reseña que escribí de tu libro y lo volví a recuperar. Es verdad, o sea, el tema de la metáfora que viene utilizada.
tengo aquí una que, si me permitís, voy a leer porque es curioso cómo describe las venas estas de las varices, ¿no? Ah, sí, las varices. Entonces dice, el Ministerio de Fomento de una mala circulación no cesaba de construir y construir carreteras con el tráfico, no entiendo ni mi letra, ¿te das cuenta? Con el tráfico circulatorio atascado, demonios, o sea, ¿qué me estás contando? Y estás hablando de una variz, ¿no? O sea, me parece, bueno, me parece magistral, sinceramente, propio de maestros, creo que te lo dije en esto y yo no exagero porque sabes que digo lo que siento, ¿no? Pero que verdaderamente es bastante llamativo, cómo utilizas las metáforas nada manidas, porque al final sí. la metáfora ya usada, claro. ya repetitiva, que desgraciadamente se está produciendo cada vez con más tal, pues lleva un camino vacío, pero esto es una metáfora en toda regla, pero vamos, totalmente, entonces es un lenguaje muy particular que yo creo que nace de ti, por eso siempre cuando digo es una voz diferente, es que eres una voz diferente. Y yo creo que ese es no, es verdad, yo creo que ese es el valor que tienen, sí, tienen tus novelas. ¿No? La manera de escribir, camino, no los temas solo, sí. sino la manera como están tratados, ¿no? ¿Y eso te nace naturalmente o como...? Sí, ese me nace porque yo este personaje pues me acordaba mucho porque este personaje es un hombre, ¿no? de unos 40 o 50 años, ¿no? Que tiene achaques ya de salud que no acaba de entender, ¿no? Y yo lo recordaba que lo ponía delante de los escaparates a disimular que es que no podía más, que tenía que parar porque es que la circulación no le funcionaba. Yo me acordaba de mi abuelo, porque mi abuelo era de esos, que era ya anciano, ¿no? Y se paraba delante de los escaparates a mirarlos disimuladamente porque no quería reconocer que estaba ahí parado porque no podía más, tenía que descansar. Y esa imagen es la que yo he trasladado de alguna manera al papel. ¿Tú crees que todo lo que uno vive de alguna manera acaba reflejándolo? Se cuela de alguna manera, sí, se acaba colando. Sí. Porque hay veces que, bueno, siempre hablamos un poco cuando hemos comentado el tema de la autoficción, no autoficción, sí. Tus libros no tienen nada de autoficción, pero ¿tú crees que hasta incluso en los que no hay las experiencias, la gente que te rodea, lo que has vivido, sí, se acaba colando. Sí. ¿Hay alguien de tu gente conocida que pueda decir, joder, yo me parezco un poco a esto? Yo creo que no, pero sí que es cierto que tengo unos cuantos personas a mi alrededor que digo, es que a la próxima los meto porque es que sí, y a veces me cuentan situaciones que sí que, por ejemplo, una situación que me han contado en el libro infantil que voy a publicar dentro de nada, sí que lo he metido porque me parece muy gracioso y lo he metido. O sea que sí que... De uno bebe al final... Sí, yo sé que la persona, sí, lo leerá y dirá, esto, yo sé de alguien que se lo ha contado y me lo ha colado. Sí. Al final eso pasa. En la novela encontramos como, bueno, el sindicato de los reencarnados, que es que, bueno, intentan hacer una especie de club, ¿no? De alguna manera, para ponerse de acuerdo en ciertas cosas y que no se quede todo en manos de otros, ¿no? Porque claro, es muy curioso las obras que se realizan, que no valen un duro y después cuando te mueres y se hacen tal, pues hay otros, los que se enriquecen son otros, ¿no? Y esto es una crítica también a eso. Es una crítica también a eso. Y me llama mucho la atención que utilizas para esto a dos personajes, como son Vincent Van Gogh, que me apasiona profundamente, y O'Toole, que es un novelista. Entonces, exactamente. Lógicamente va muy en la línea de lo que tú escribes, quiero decir, ¿no? Es por eso que ¿por qué elegiste estos personajes y no otros que pudiera Pues, no sé, es que, a ver, la novela tiene mucho tiempo de maduración. Yo soy una persona lenta escribiendo, ahora no tanto, intento acelerar un poco los plazos, pero soy una persona lenta escribiendo y entonces yo empecé a escribirla en 2008. Entonces hay ciertas cosas que aunque me las preguntes, yo no sé decirte ya, me tendría que inventar Sí, porque no se releen los libros de uno, ¿verdad? Este libro está súper releído. ¿Ah, sí? Sí. Súper releído antes de publicarlo, claro. Ah, bueno, antes, ¿no? Yo prefiero después. No, después. Una vez que han salido de tus manos. Después a veces cojo una página, así la ojeo, así al azar, la leo y tal. ¿Y la cambiarías? ¿La cambiaría? Aún así, otras no. Bueno, eso me... Otras no. Es que yo cuando los escritores siempre te dicen,
yo no quiero leer mi libro porque lo reescribiría entero. Yo digo, jolines, pues qué pena, ¿no? No. Yo lo leo y bueno, y me gusta lo que leo, en cierta manera, claro, porque es que si no, además es que es una novela que lleva muchos años en el cajón, que yo, uno de mis maneras, mis filtros es guardarlo en el cajón beta, que llamo yo, y si pasa el tiempo y cuando lo retomo no me gusta lo que leo, pues ahí se vuelve. Eso es inteligente. Porque creo que el primer filtro es uno mismo. Yo los lectores beta lo entiendo, está muy bien, ¿de acuerdo? Pero si después tú lo lees y no te gusta, por mucho que le gusta al lector beta o no le gusta al lector beta, da igual. Al final, ¿crees, o sea, eres de los escritores que les gusta compartir, o sea, pasar el manuscrito a alguien más para que te dé su opinión? No. No. Yo lo leo y hay veces que ahora mismo he terminado una novela, el manuscrito, lo terminé en febrero, no lo he vuelto a tocar, espero hacerlo en mayo. Yo estoy temblando porque no sé lo que me voy a encontrar. No sé si me va a gustar, no me va a gustar. No sé, es que lo he dejado olvidado y los sentimientos que voy a tener cuando lo retome me asustan, me emocionan, pero me asustan también mucho. ¿Y va en la línea? Por anticiparnos un poco. No tiene nada que ver. Somos muy curiosos. No tiene nada que ver con esto. Pero también es una distopía, pero no tiene nada que ver. Es una distopía un poco rara. Me he jugado tipo. Bueno, me he jugado tipo. Quizás, Valiente. quizás el momento, ¿no? Porque es lo que te llama y es lo que... Sí, no, además me intimidaba un poco porque decía, es que claro, esto me pilla grande porque es un argumento un poco extraño y con muchos flancos que hay que atacar. Y seguramente cuando la lea te va a añadir mucho. Pero bueno. Pues esperaremos al final. Yo creo que cuando uno encuentra el camino, ¿no? De decir, este es mi estilo, esta es mi voz, que es un poco lo que más, para mí es lo más importante de... Sí. A mí me gustan mucho los autores que con cada libro te cuentan una historia completamente diferente. Admiro mucho porque eso me parece muy difícil. Pero por otro lado me encanta el que tiene una voz que, no sé, pues lees a Eduardo Mendoza y es que sabes que es Mendoza, ¿no? Por ir un poco en la línea de que hablábamos antes de lo divertido y demás, ¿no? Es verdad que si eres capaz de sacar en cada libro a alguien tuyo diferente, pues eso es una maestría tremenda. Pero una voz como la tuya yo creo que tiene que seguir en esa línea porque no hay... tú ves muchas publicaciones como la tuya, quiero decirte, voces como la tuya. No sé. Porque yo particularmente... Yo eso sí que no lo puedo hablar. Después de esto leería a Kafka, si acaso, ¿no? Porque ¿qué otra cosa lees si estás en esta línea, por ejemplo, ¿no? En cuanto a voces, ¿no? Al final. Ahora estamos en un momento que a lo mejor es un poquito complicado, porque yo creo que la literatura va por modas muchas veces, o por tendencias, llamémoslo como quieras, ¿no? Y esta es una muy, muy particular. ¿Hay un público especial para tus novelas? ¿Lo encuentras? ¿O cuando sales a firmar o hablar con la gente es variopinto? No me atrevo a decir todavía qué tipo de público es, pero... A ver, es gente que le gusta mucho leer y es la que realmente pues la aprecia. Y si no te gusta leer o estás acostumbrado a novelas, por ejemplo, con muchos diálogos, mis novelas no tienen un excesivo diálogo. De hecho, a mí no me gustan las novelas con mucho diálogo. A veces que me aburren tanto diálogo porque no entiendo qué me quieren contar. Les digo, ¿esto para qué? ¿Para qué me lo cuentas? Entonces yo sé que hay gente pues, que busca mucho los diálogos y el tipo de novela actual que se publica mucho ahora es abundante diálogo. Entonces yo sé que ese público no es el mío. No es el mío. ¿Es un público tuyo? O sea, ¿el público de O'Toole sería un público tuyo? Sí. ¿Y por eso lo has utilizado para la novela? Bueno, no, es un poco osado decir eso, pero yo creo que es... Hombre, tampoco cuántas novelas tiene él, una. Dos. ¿Cuántos públicos? Dos al final. Tiene dos. La Isla de León y La Conjura de los Necios. Es que La Conjura de los Necios es un clásico en toda la regla. Y no tiene nada que ver una con otra. Curioso. No tiene nada que ver. Y pues tampoco no es una novela de descripciones, de llegar a un sitio, era esto, aquello, tenía, no sé, el artesonado, no, eso no me va. Entonces yo creo que es un lector que le gusta pues
los pensamientos curiosos, que le den profundidad a ciertas ideas y que esté bien escrita, que creo que se puede decir de mis novelas, se puede afirmar eso. Absolutamente. Y lo que te digo, no solamente que están bien escritas, sino que están escritas con carácter, con personalidad, que eso no lo tiene todo el mundo. Se puede escribir un libro bien escrito y que no diga nada, que sea insulso, no tiene una voz particular, pero la tuya, precisamente para mí la característica más importante de tus letras es la voz, es la personalidad, ¿no? Luego el tema te puede gustar o no, ya está todo escrito, Casablanca sin Bogar nos lo cuenta, ¿no? O sea, ya todo está escrito. Entonces la manera de contar las cosas al final es un poco lo importante. Sí, bueno, ¿no? sí. Entre esta historia me dijeron que el planteamiento era original, claro, también era una cosa que se valoraba, también, que se valoraba, ¿no? Que a partir de una historia que además que no es un tipo de tema que se haya tocado mucho en la literatura. No sé por qué, la gente no... Tampoco miedo, quizás. No sé, la reencarnación está, no sé qué... O atenta un poco, o sea, hay que tener cuidado con a quién... ¿Cómo te no diría? sé, yo a este libro sé que hay gente que se ha acercado a él convencida de, bueno, sí, esto de la reencarnación va en serio y yo lo respeto. Además, yo me documenté sobre las reencarnaciones y el karma y cómo funciona el budismo. Y luego hay gente que simplemente se ha acercado a la novela como una licencia más del escritor que ficciona lo que quiere y en este caso sobre las reencarnaciones. Claro. Hay muchos temas en la novela, ya te digo. Otro de los temas que también me llamó la atención, el tema del amor, porque hay amor en la novela de distintos tipos. Sí. O sea, hay ese amor, como te diría yo, envidioso, ¿no? Que amor, admiración, envidia, amor, dependencia, amor insano, todo, o sea, curiosamente todos los personajes están metidos en algún tipo de amor. La verdad es que sí, hay un mostrario de tipos de amor ahí. Si tienes que elegir, creo que está claro cuál es el amor. Bueno, creo que cualquiera que tenga absolutas dudas de cuál es el amor que busca para su vida, tendrá claro qué tipo de relación quiere. Hay ciertos personajes que están tocados con la varita del buenismo, no buenismo en el mal sentido, sino de que ya se sabe que de alguna manera apuntan maneras para acabar bien la historia, ¿no? Tampoco vamos a desvelar porque lo que hay que hacer es leerlo. Ya, pero es que hay que ir el karma también. Claro, sí, por supuesto, pero al principio no se sabe cuál es, ¿no? Claro, Estás liado. O sea, hasta el final prácticamente con esos personajes en concreto no se sabe. Pero ese amor, ¿cómo te digo? Dependiente, ese amor, porque es interesado en muchos casos. Bueno, sí. Hay algunos que están ahí porque, bueno, vivo bien y no da igual, ¿no? Está claro, porque tiene ahí un giro ahí. ¿Eso lo hiciste aposta? ¿Querías que hubiese todas esas clases? No, pero sí que quería demostrar pues que los personajes pues habían hecho cosas en sus vidas pasadas que luego pasan la factura kármica. O sea que en el fondo era una especie de enseñanza. Sí, también, bueno, ¿no? porque el personaje principal tiene como aquí un recorrido de aprendizaje, porque claro, cada vida es un aprendizaje, ¿no? Pues él tiene aquí un aprendizaje importante. Fenomenal. Yo creo que he aprendido la lección. Sí, sin duda. Se aprende bastante con el libro, la verdad. Sí. Me gustaría también que nos contaras, que seguro que a los que nos están escuchando les interesa, cuál es tu ritmo de trabajo porque eso lo preguntan siempre. ¿Cómo escribes? ¿Te sientas tus horas? ¿Te documentas del todo hasta que te sientas a escribir? ¿O escribes a ratos en un café o tomando un... Este libro lo escribí con bastante tranquilidad, sobre todo al principio. Al principio no tenía hijos, no tenía nada, no tenía marido, pues por no tener ni marido. Y bueno, luego pues continué escribiéndolo cuando fui madre de mi primer hijo. Luego continué cuando estaba embarazada de la segunda. La tuve y a los 6 meses la registré, la terminé, ¿no? Que para mí fue un subidón, porque además me tuve que ir a la biblioteca a buscar un sitio de paz y de aislamiento, y recuerdo que la terminé a lápiz y volver a mi casa con la satisfacción de decir, esto terminado, qué bien, qué momento. Está terminada, ahora me falta llegar a mi casa, ponerme delante del ordenador y ya darle forma a todo esto que ya tengo yo hilado, ¿no? Pero fue una satisfacción de decir, qué bien, ya está. Ahora viene un trabajo fuerte, ¿no? Porque la reescritura, pues ya sabes tú que no es cualquier cosa. Eso es un rollo. Lo más importante o lo más satisfactorio, ¿qué es? ¿Escribir por el mero hecho de escribir cualquier cosa o que lo lean los demás? ¿Qué es lo que más te satisface? Y cuando digo que lo lean los demás, digo encuentros, compartirlo.
Pues yo creo que primero escribir. Primero escribir. La primera satisfacción es la del lector, es la del escritor que escribe lo que quiere, que se siente bien escribiendo, porque a mí escribir me da paz. Cuando no escribo estoy desubicada, desequilibrada, con un humor atroz. Ahora mismo, por ejemplo, este último mes no he escrito mucho y la verdad es que lo noto, esa ausencia de escritura a diario. Y la verdad es que cuando escribo, yo es que me emociono de saber que vuelvo a tener el hábito de escritura en mi vida. Yo se lo contaba a mi marido hace unos meses, cuando estaba escribiendo la novela, yo digo, es que esta sensación de volver a escribir, de estar avanzando en una novela, es que la echaba de menos. Me da alegría, es que me salían las lágrimas, fíjate tú. Sí, sí. Eso es bueno. ¿Y leer o escribir? Esa es la pregunta del millón de dólares. Pues supongo que leer es lo que te iba a escribir. No, pero yo muchas veces pregunto, si tuvieras que elegir... Pues supongo que leer. Leer porque directamente yo que escribir sin leer no concibo. Y al fin y al cabo leer es lo que te ha llevado a escribir. Ahora ¿no? se lleva mucho a escribir sin leer. Ya, bueno, pues no es mi caso. No es mi caso. Es una cosa curiosa. Yo estoy un poco obsesionada con ese tema y por eso publico muchas veces libros para leer. El que quiere escribir tiene que leer primero. Me llama mucho la atención que se sea tan, no sé, tan atrevido, ¿no? Como para escribir sin haber leído por lo menos algo, ¿no? Algo o bastante. Porque vamos, para ponerse a escribir, madre mía, todo lo que tienes que haber leído. Y para mí creo que es un oficio que empiezas a aprender desde que eres pequeño, estás leyendo continuamente, desde que te lees los barcos de vapor o lo que te caiga en tus manos de la Naya, lo que sea, ahí empieza tu aprendizaje. ¿Pero es un aprendizaje escribir o hay que tener el doble, como digo yo? No sabía decir. ¿O ambas cosas? No sabía decir, quizás ambas cosas, ¿no? No sé, a mí es que me gustaba mucho, los libros como fetiche lo tenía antes de empezar a escribir, antes de empezar a leer yo miraba los libros, mi madre tenía una Biblia, la Biblia, que era con unos cantos dorados, preciosa, yo la cogía, la miraba, me embobaba, ¿sabes tú? La Biblia. Y la adoraba, es que me encantaba, siempre estaba con la Biblia para arriba y para abajo, porque tenía el formato de libro mágico y estaba entusiasmada con él. Y luego ya aprendes a leer, por supuesto no me leí la Biblia, por lo menos en cuestión, y ya pues sigues por ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna curiosidad al respecto para que la podamos resolver, porque tampoco nos vamos a estar aquí 2 horas hablando, porque si no aburrimos al público. Yo siempre digo que las presentaciones cortas son muchísimo mejores porque son las que te dejan un poco pues con ganas, ¿no? Y ya sé que queda mucho corte preguntar y tal, pero alguna pregunta seguro que os ha sugerido en la conversación, o si habéis leído el libro, o si tenéis intención de leerlo. Yo, desde luego, a ver, los libros tienen, yo creo que la fundamental, digamos, el fin último del libro, o el primero, es entretener, en realidad. El libro puede estar bien escrito, puede ser una maravilla, pero si no me entretiene, hemos estado un tiempo que hemos perdido, ¿no? Con lo cual, por eso a veces cuando dice la gente, no, esto, literatura buena, literatura mala, bueno, claro que hay literatura buena y literatura mala, pero cualquier lectura me sirve para empezar a leer. Y si empiezas leyendo esto, a lo mejor más tarde lees otra cosa más interesante, ¿no? Pero que este libro tiene todo, o sea, tiene calidad literaria y encima es entretenido. Entonces yo creo que es un libro perfecto para mucha gente que a lo mejor no tiene el hábito de leer. ¿Tú crees? Sí. Sí, para esa gente también. Sí, porque si tú a la gente que no tiene hábito de leer le das un libro intimista, un libro a lo mejor incluso autobiográfico de alguien que no interesa porque no sé ni quién es, a mí que me importa lo que le pasó a Pepita Jiménez, pues no la vas a atrapar. Sin embargo, con esto es como un thriller en realidad. Al final tiene misterio. Sí, tiene misterio. Claro, sí. Y el lector que no está acostumbrado a leer, ¿tú cómo le atrapas? Con un thriller, con un poco de misterio, porque no le vas a andar explicando que tienes, no sé, que la calidad literaria es altísima o que los recursos literarios, porque todavía no sabe, no está a ese nivel, ¿no? Entonces, a mí sí que me parece perdonad que me está sonando un alarma, sí que me parece un libro muy adecuado para gente que quiera leer y al mismo tiempo entretenerse. Yo creo que eso, sinceramente, me parece fundamental.
Y como digo, la literatura tiene tiene que enseñarnos, tiene que conducirnos por caminos de una normalidad en la existencia humana, pero tiene que entretenernos, ¿no? Y es entretenido desde el principio hasta el final, porque además no te esperas nada de lo que ocurre, ¿no? Ni siquiera Yo tengo una buena costumbre que es no leer la parte de atrás de los libros. Es buena costumbre, porque ¿Sabes? a Yo veces tampoco. las sinopsis son... Nunca lo hago. Las tarda leído alguna sinopsis, ¿eh? Es lo mismo que cuando estoy leyendo la gente que sube comentarios y demás, sinopsis. Yo cuando veo sinopsis, ya me voy porque no me interesa. Nunca. Entonces, quizás incluso, ya la portada también bien elegida, ¿no? Porque te lleva a otro... Sí. Esto, el tema de la portada y de tal, ¿qué labor piensas tú que tiene el autor y qué parte tiene la edición, el editor o quien decide? Bueno, tú le dices la idea que quieres, yo le sugerí un cuadro del Bosco, que obviamente no es el Bosco, la escalera de la reencarnación, ¿no? Y me pusieron esto como propuesta y dije, bueno, vale, sí. Me va con el... Uh-huh. ¿Y si no te gusta? Pues otra propuesta. Sí, o sea sí. Que en ese sentido sí, no sí, tienes... no. Porque qué importante es trabajar con editores que te entiendan y con los que tengas confianza, ¿no? Yo creo que la figura del editor, sí. que muchas veces no se habla, ¿no? Hablamos del escritor y no sé qué, pero del editor no se habla y detrás, ¿tú crees que detrás de un buen escritor tiene que haber un buen editor? Es el que pone, digamos, la guinda de ¿no? Tiene que haber un editor que apoye, sobre todo que apoye. Yo creo que si hay un editor que apoye, pues todo funciona mucho mejor, desde luego. Así que... Importante. Sí, no, de verdad es que a mí por ejemplo, ahora con la editorial infantil, hablando con el editor, me decía, nuestros escritores repiten. O sea que con eso te lo digo todo, ¿vale? Entonces yo dije, pues si repiten, pues sí, tienes razón, será porque el trato es bueno. Cierto. Y qué importante sentirte respaldado, ¿no? Sí. Porque al final un poco cuando te lanzas a la deriva de publicar sin saber de qué va, Claro, no sabes de qué vas, estás ahí pues un poco mar de tiburones. Absolutamente. Estás tú ahí en tu barcaza, no sabes qué va a pasarte. Porque además normalmente la primera publicación o el primer libro que uno publica suele ser un vomitar, ¿no? O sea, tampoco... o sí tenías tú desde el principio claro lo que tú querías contar. Eso sí lo tenías claro.